Como ya aprendimos en algún momento del curso, con CSS podemos crear animaciones o efectos por medio de los keyframes, como tenemos por ejemplo en nuestra home, este plato volador que sube y baja a lo largo de todo el alto de nuestro documento y que al pasar el mouse por encima del HTML frena y cuando nos vamos vuelve a arrancar. La gran limitación de CSS es que hay ciertos efectos que no se pueden lograr y también su compatibilidad. Porque dependiendo del navegador en el que estemos parados, si agarramos un browser muy viejo, es probable que ciertos efectos no sean soportados. Y además, no tiene forma CSS de detectar la parte interactiva del HTML, es decir, hacerle clic a un vínculo y que eso dispare la animación de otro elemento, o hacerle clic o mouse over a un objeto y disparar alguna animación o efecto en algún elemento contenedor, en algún elemento padre. ¿Por qué? Porque CSS es descendiente. Puedo afectar algún elemento hermano o puedo afectar algún elemento que esté adentro del lugar puntual donde estamos parados. Entonces, en ese escenario, para poder hacer la capa interactiva que funcione en cualquier navegador y que también responda a la interacción del usuario, entra en juego JavaScript. Y dentro del universo de JavaScript, jQuery aparece como un gran framework que está basado en JavaScript. ¿Qué es un framework? No es otra cosa más que una caja de herramientas que tiene una serie de funcionalidades que nos hacen simple la ejecución de ciertas rutinas en una página web. De esa manera, nosotros como desarrolladores nos desligamos de toda la parte compleja que hay detrás de la programación. En vez de aprender todo lo que se puede hacer con JavaScript y entender cómo se puede interactuar con los elementos del HTML, dejamos toda esa responsabilidad a jQuery y lo único que tenemos que hacer nosotros es importar esta librería y utilizarla a nuestro gusto. Por medio de jQuery podemos crear los componentes más comunes en la web, como por ejemplo galerías de imágenes o sliders, marquesinas de fotos o ventanas modales o hacer peticiones asincrónicas con Ajax. Tiene una gran cantidad de herramientas que de la mano de jQuery es tan simple como tirar un par de líneas de código y dejar que el framework trabaje solo. Para eso, lógicamente, lo primero que necesitamos es importar el framework. Y el framework lo podemos descargar de dos maneras distintas. La primera posibilidad es hacerlo por medio de Google APIs. Google APIs es un depósito de Google donde encontramos una serie de librerías para poder utilizar en web y esta URL que nos ofrece es un archivo JavaScript que podemos incorporar en una etiqueta script por medio de su source. Entonces, voy a insertar en el index una etiqueta script que abre y que va a tener un source apuntando a ese jQuery. Voy a venir al navegador y le voy a decir que quiero jQuery desde Google APIs. Me va a dar una serie de recursos, dentro de los cuales está developers.google.com. Voy a hacerle clic. Y tenemos dentro de las librerías la ruta para acceder a jQuery Min. La versión 3.3.1 es la más reciente, la más actual. Voy a copiar esta URL y la voy a pegar en el source de nuestro script. De esa manera tengo cargado el framework para poder utilizarlo. El único inconveniente de traer el jQuery desde Google APIs está en que, lógicamente, dependemos de la red para que esto funcione. Si por algún motivo no tenemos internet, esto no funcionaría. Y segundo, que dependemos de que Google APIs exista a lo largo del tiempo. Si en algún momento a Google se le ocurre dar de baja el proyecto, dejaríamos de tener esta funcionalidad. Entonces, primera posibilidad es la de traerla desde Google APIs y la segunda es descargar la librería y utilizarla localmente desde nuestro sitio. O sea, buscarla como algún archivo más de todo lo que hemos utilizado, como por ejemplo el prefix free, que lo tenemos en algún directorio de nuestra página web aquí y que lo cargamos para evitar tirar los prefijos adelante de todas las propiedades CSS que requieran ser targeteadas para un determinado navegador. Entonces, ¿podemos descargar el archivo JS? Sí. Desde jQuery.com, que es la página oficial de jQuery, podemos ir al área de descargas y descargar la versión más actual del framework. Entonces, voy a abrir una pestaña aparte, jQuery.com. Obviamente, esto presenta la librería, qué cosas se pueden hacer, cómo se utiliza en líneas generales, y tengo o la posibilidad de descargar jQuery desde este botón gigante, o ir a la sección de Downloads, y dentro del Downloads hacer clic en cualquiera de todas las versiones que quiera utilizar. Tenemos las versiones comprimidas y las versiones no comprimidas. Las comprimidas son las minificadas, las que no tienen ni espacios ni enter para que pesen menos, y las versiones no comprimidas son aquellas que tienen enter y tabulación para que sea más legible para nosotros.
Pero como nosotros no vamos a leer el código que hay atrás de jQuery, vamos a utilizar la versión comprimida. Voy a hacerle clic en este botón y vamos a ver que, como el navegador entiende los archivos JS, me va a mostrar todo el código de jQuery. Bueno, todo esto lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y lo voy a pegar en una pestaña, en un documento nuevo que lo voy a guardar en nuestro proyecto adentro de una carpeta. Voy a crear una carpeta llamada jQuery a los fines técnicos de poder utilizar la librería y le voy a poner o el nombre original jQuery-3.3.1 o voy a dejarle simplemente jQuery.js. Ese es el nombre que le estoy dando yo localmente en mi sitio y voy a importar este JavaScript en el documento que lo necesite. Entonces, lo puedo traer online o en vez de traerlo online, lo que puedo hacer es cargar un script, porque necesitamos esa etiqueta para cargar el código JavaScript, cuyo source vaya a la carpeta jQuery y levante jQuery.js. Entonces, de esta manera, por cualquiera de los dos caminos, ya tengo la caja de herramientas insertada en nuestra página web y lo único que nos está faltando es trabajar con esta librería y hacer los efectos que necesitemos en nuestra página web.